¿Ya? Ya, Margarita, por favor. Fue en el ámbito de la rescate de los diversos espacios que existen en la ciudad y su tema de investigación fue la colonia Santa María. Entonces, precisamente, pues aprovechando la experiencia de la investigación que hizo, nos va ahora a presentar un breve bosquejo de ese trabajo de investigación que hizo. Entonces, le damos la bienvenida a Margarita y también para que nos platique un poco más. La sesión más bien se va a enfocar al trabajo académico que hice con respecto a la maestría en gestión de patrimonio cultural y desarrollo territorial que promueve la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba, Bolivia. Ahí fue donde yo hice esta especialidad y bueno, la maestría se enfoca a encontrar las determinaciones patrimoniales, territoriales y vincularlas con las comunidades. Entonces, bueno, aquí por eso anoto a Santa María la Ribera como tema de investigación en cuanto a bienes patrimoniales y revitalización de zonas históricas. Bueno, esta es la imagen del Programa Integral de Rehabilitación de Cochabamba. Y bueno, la maestría tiene ya varios años de implementarse y bueno, esta la pude realizar gracias a una beca. Y bueno, en Bolivia se está justamente enfocando en cuanto al paisaje cultural de la comunidad y el paisaje, digamos, histórico, y también en cuanto a patrimonio intangible de las comunidades originarias. Bueno, también se hacen convenios con otras instancias. En este caso, en la maestría, digamos, la versión que me tocó participar, hicimos una práctica en Mar del Sur, en Argentina. Ahí lo que hicimos fue un elevamiento a este hotel patrimonial, que es el Boulevard Atlántico. Y el tema es que este hotel es el único patrimonio que posee esa comunidad. Entonces está en un deterioro impresionante y lo que pretenden es recuperarlo para rescatar también toda esa historia de la comunidad. Entonces, bueno, el título de la tesis, la colonia de Santa María la Ribera en la Ciudad de México, a la búsqueda de identidad y relación con su patrimonio construido, la competición con el espacio público por excelencia y oportunidades y limitaciones para la revitalización de la colonia. Ese fue el título completo. Entonces, bueno, quiero empezar con esta cita del escritor Arturo Azuela. Él, en su libro Los ríos de la memoria, recupera varias historias sobre la colonia. Y bueno, aquí nos expone muy ciertamente lo que ha sido Santa María la Ribera, ¿no? De un periodo de esplendor, de ser un barrio de abolengo, llegó una etapa en la que sufrió un deterioro bastante acentuado y bueno, tiene con sus construcciones de un estilo variado, ecléctico como se le llama, con presencia de varios estilos conjugados en él. Entonces, bueno, como bien dice, ¿no? Hay muchas historias de la colonia, entre tanto desbarajuste de antiguos y nuevos tiempos. Y bueno, es muy grato para mí estar aquí y hablar una vez más sobre este trabajo de investigación. Bueno, no soy especialista precisamente en el tema de historia, más bien mi ámbito es la gestión cultural y desde esa perspectiva es que abordo la temática. Bueno, en esta hermosa fotografía vemos la Alameda de Santa María en 1905. Aparece lo que antecedió al kiosco. Este pequeño kiosco no es el que está actualmente, estuvo en esa área por un tiempo y después llegó el kiosco Morisco. Bueno, aquí vemos la traza de la colonia, la traza que conserva y que de hecho desde sus orígenes así
así ha sido. Bueno, su nomenclatura también, o sea, los nombres de sus calles prácticamente siguen vigentes a la actualidad, y también retoman el nombre de escritores reconocidos, ¿no? Como Sor Juana y otros que aparecen ahí. Y bueno, también quiero comentar que acertadamente hoy en la mañana tomé un taxi para llegar acá, y lo digo acertadamente porque cruzamos por la colonia San Rafael y después por Santa María la Ribera. Entonces fue muy hermoso ver todo ese ambiente, que sus calles conservan muchas construcciones patrimoniales, mucha esencia de un barrio antiguo, mucha esencia de esa dinámica comunitaria aún. Y bueno, ahí sí también agradezco la invitación, porque realmente creo que son zonas que hay que mencionar y que están conservando en mucho una fisonomía que está cambiando en muchas partes de la ciudad, ¿no? Por decir, la Roma y la Condesa están sufriendo realmente una invasión de espacios que son ajenos a lo que han sido. Bueno, la tesis, bueno, lo que pretendió en su momento fue ubicar a la colonia Santa María la Ribera en su papel protagónico en la urbe, mencionar un poco el rol actual y perfilar algunos lineamientos como un plan de gestión, de ordenamiento del territorio. Ver también las edificaciones emblemáticas, los actores que en realidad somos todos nosotros, y en particular los vecinos de Santa María la Ribera, y determinar un poco el patrimonio cultural, tanto tangible como intangible, todas esas leyendas, todas esas historias, todos esos usos y costumbres que perviven a lo largo de los años y que van cambiando, ¿no? Definitivamente. Y bueno, y esto es independientemente de la recuperación o conservación de los inmuebles, ¿no? De los edificios arquitectónicos que perviven en la demarcación. Bueno, esto es otro tema. La conservación realmente pues ha sido un tema bastante complicado tanto para las instituciones como para los propietarios de esos inmuebles. Y bueno, eso es un tema aparte, y lo que pretendía la investigación fue abordarlo desde otros ángulos. Ok, bueno, es justo lo que les acabo de mencionar, reconocer la breve historia de la colonia, cómo se caracteriza hasta nuestros días, lo que preserva, cómo se identifica con la ciudad, identificar también sobre todo la memoria colectiva de los habitantes, qué tanto conocemos de nuestra historia en general y en particular del barrio donde estamos, ¿no? Que bueno, eso nos sucede a todos. A todos los habitantes de esta ciudad vamos desconociendo cuáles son los orígenes de nuestras obras. Bien, en esta línea del tiempo vemos brevemente los antecedentes desde la época prehispánica, lo que conocemos como actualmente como la calzada Ribera de San Cosme. Antiguamente fue Tlacopan, que comunicaba hacia el señorío de Tacuba. Posteriormente, en el México virreinal, pues el vestigio más representativo es justamente la Casa de los Mascarones, que bueno, era una casa de veraneo de los condes de Valle de Orizaba. Y bueno, en realidad también la Santa María la Ribera empezó sus orígenes durante la época de Maximiliano, si bien fueron casas de tipo rústico, pero en esa época realmente empezó. Entonces ya estamos hablando de más de 150 años de historia. Y bueno, oficialmente nace en 1861 y posteriormente, durante la época de Porfiriato, fue cuando tuvo un auge y un esplendor.
Bueno, aquí vemos dos mapas. El círculo que se ve es lo que representó Santa María la Ribera y todo lo demás es lo que hasta entonces se había como conocido como la Ciudad de México. Bueno, este mapa también es un mapa original de la traza que pretendía fraccionar justamente todo ese territorio. Bueno, el nombre de Santa María lo obtuvo del rancho Santa María de la familia Flores, que fue justamente los hacendados que dieron origen tanto a esta demarcación como a otras. Ellos empezaron con una inmobiliaria de manera muy incipiente y poco a poco fueron fraccionando terrenos y dando origen a la ciudad fuera de esa centralidad ya conocida. Y bueno, el nombre de la ribera, pues obviamente se tomó de la calzada Ribera de San Justo, ¿no? Bueno, empezó siendo ocupada por clases media y alta, y si bien obtuvo los beneficios de la urbanización en sus inicios, poco a poco fue siendo una zona totalmente urbanizada. De hecho, fue la primera zona urbanizada de la ciudad, cuando a la par estaban surgiendo colonias como la San Rafael, y bueno, posteriormente la Roma, la Condesa. Y bueno, destacó también un definido trazo, una planeación en cuanto a contar con un mercado, una iglesia, una plaza. También se vio beneficiada por un tranvía que la comunicaba con las áreas centrales. Y bueno, como ya les comenté, entre 1890 y 1930 fue su auge durante la época de Porfirio Díaz. Bueno, aquí vemos también otras imágenes. La primera es una litografía de la Casa de los Mascarones, como se veía originalmente. Y abajo pues vemos otras dos fotografías de época, ¿no? Bueno, aquí se ve muy claramente que es la calle que Enrique González Martínez. Al fondo ahí se alcanza a ver un poquito el Museo del Chopo. Son imágenes de principios del siglo XX. Bueno, también quise poner estas dos imágenes representativas. Parece ser que esta callecita tiene sus orígenes en la época de Maximiliano. Esta calle, bueno, se considera de las más antiguas, aunque evidentemente está completamente distinta, ¿no? Muy remodelada, todo es prácticamente nuevo, ¿no? Y bueno, también cabe destacar que durante el Porfiriato se dio un énfasis a las edificaciones monumentales en Santa María la Ribera, ¿no? De ahí que está el Teatro Sergio Malayo, que es más antiguo, pero se edificaron el Museo de Geología, el Kiosco Morisco y el Museo Universitario del Chopo. Bueno, aquí vemos también unas imágenes de época, donde se ve cómo se veían antiguamente, ¿no? Creo que ahorita también estamos en un buen momento para recordar nuestra ciudad como lo fue antiguamente, con varios, desde varias vertientes, ¿no? Está, por ejemplo, la cápsula de la Ciudad de México en el tiempo, que recupera justamente esa ciudad que perdimos y que ha cambiado dramáticamente. Ok, entonces, bueno, es muy grato, realmente es muy grato ver estas fotografías. Aquí vemos la del Mercado de Santa María en 1925, el kiosco también, que bueno, por ahí alguien me contaba que el kiosco contaba con un vitral en la parte de arriba, o sea, no sé, no tengo la fuente original, no sé si el dato es correcto,
pero alguno de los vecinos me comentó eso. Aquí otras imágenes, el Teatro Sergio Magaña, que bueno, es un teatro que sí tiene cierto reconocimiento, pero que siento que está desdibujado del resto de la población. Creo que son pocos los que lo conocen, o sea, tiene incluso locales y tiene una historia bastante interesante. Bueno, después de los años 30, de la década de los años 30 del siglo XX, y hasta los años 50 empezaron los cambios en la colonia, ¿no? Y de hecho en toda la ciudad, ¿no? Surgieron nuevas colonias, nuevas posibilidades de habitabilidad. Y bueno, la colonia fue cambiando, ¿no? Durante los años 50 y 60 hubo cambios más profundos y una diversificación social del paisaje urbano. Y los años 70 y 80 se consideran como un periodo de deterioro y decadencia. Después, durante la década de los años 90 y la primera del siglo XXI, empezaron la proliferación de los desarrollos inmobiliarios que todos conocemos y una pérdida considerable de los inmuebles con cierta valía patrimonial, ¿no? Creo que esto fue realmente alarmante, ¿no? Y creo que es evidente para todos, ¿no? Sobre todo para los vecinos de la colonia. Pero actualmente vemos quizá un resurgimiento que sí, que creo, desde mi punto de vista, surge a partir de la comunidad, de estas iniciativas independientes culturales que están proliferando y que están haciendo que la colonia nuevamente repunte. Incluso se menciona por ahí en algunas notas de periódico que será la nueva Condesa, por decirlo así, o sea, en cuanto a número de visitantes, atractivos, a todo lo que ofrece. Y bueno, nada más les comento todo esto, yo lo retomo de la investigadora Berta Tello y de Guillermo Boix, que ellos son arquitectos especialistas muy reconocidos en el ámbito académico y que han hecho unos estudios muy a profundidad principalmente sobre Santa María la Ribera, pero sobre otras zonas históricas y de la época del Porfiriato, ¿no? También. Bueno, hay muchas causas sobre el deterioro que acusó la colonia en cierta época, más o menos, como les comentaba, 60, 70. Y bueno, aquí no quiero detenerme mucho. Fue una diversificación social, en fin, fueron varias causas en los barrios más populares que le empezaron a rodear, los cambios en las realidades también, la apertura de los ejes viales, que en esas aperturas se destruyeron mucho del patrimonio arquitectónico de la colonia y con ello pues se dio paso también a destruir muchas historias, ¿no? Mucha vida comunitaria, ¿no? Incluso se divide la colonia, ¿no? Como sucedió también en el área de Tlapa, ¿no? Por ejemplo. Bueno, los edificios multifamiliares, los cambios en el uso del suelo, bueno, muchas son las causas del deterioro, la delincuencia, la inseguridad, ¿no? Que caracterizó mucho Santa María la Ribera durante algunos años. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, en esta fotografía, vemos un ejemplo de cómo fue cambiando. Creo que esa imagen o ha sido como muy representativa, se ven este tipo de lonas en varios inmuebles que están a punto de caerse para construir nuevas edificaciones.
Y bueno, también es importante mencionar que la falta de arraigo y de conocimiento de la historia por parte de los habitantes, pues también son causas de ese deterioro, ¿no? Vamos perdiendo la memoria y no protegemos o no exigimos la protección de esos espacios. Bueno, aquí otros ejemplos. Esta edificación, bueno, no sé si exista todavía, pero sí, o sea, claramente se ve que pues, se dejó al olvido. Abajo vemos la desocupación de la fábrica de chocolates La Cubana, que es una fábrica que tuvo mucha historia aquí. De hecho, perteneció a la familia Munguía, que después fueron filántropos que realizaron lo que hoy es la Fundación Merced, ¿no? Entonces, bueno, tristemente la fábrica que surgió en 1872 pues fue desalojada y pues se perdió esa parte de la colonia. Bien, bueno, únicamente mencionarles que dentro de la investigación, bueno, consideramos al territorio como una construcción social y en ella intervienen elementos culturales, de patrimonio, de identidad y de desarrollo. Bueno, son parte de los conceptos teóricos que manejé y que nos permiten repensar nuestro territorio real, ver cuál es el territorio que pensamos, que quizás soñamos, y a partir de eso pensar y actuar hacia un territorio posible. De lo que quedó, de lo que tenemos ahora, hacia dónde vamos como ciudad y hacia dónde vamos como comunidad, como barrio. Bueno, y desafortunadamente pues carecemos muchas veces de diagnósticos territoriales que nos permitan definir planes de desarrollo, de ordenamiento territorial, que nos lleven a una revitalización de zonas históricas que abundan en esta ciudad, y que todo esto sea a partir de una gestión de bienes tangibles, gestión de bienes intangibles y de recuperación de memoria histórica. Bueno, aquí solamente voy a mencionar también unos casos representativos de participación social vinculada a áreas históricas, ¿no? O sea, muy brevemente hice una revisión de otros países en cuanto a qué estaban haciendo para recuperar sus espacios, ¿no? Me encontré con varios ejemplos que me parece importante mencionarlos. Por ejemplo, Ciudadanos por Valparaíso en Chile. Valparaíso es una ciudad considerada patrimonio cultural de la humanidad, y ellos se organizaron comunitariamente para defender sus espacios. Tienen una asociación comunitaria muy importante y han promovido varios proyectos. Ahí lo que destaca es que lo hicieron también a partir de la protección de negocios tradicionales de la comunidad, ¿no? Que eso no lo hacemos acá, por ejemplo. No estamos protegiendo esos pequeños negocios que tienen algunos centenarios, otros quizá más actuales, de 50 años para acá, pero que estamos dando paso a Oxxos, ¿no? Esa proliferación de Oxxos y de centros comerciales, y estamos dejando desaparecer no solamente los negocios tradicionales, sino antiguos oficios que habría que recuperar. Bueno, el plan maestro del Centro Histórico de La Habana, ahí lo interesante es que contempló a la comunidad. Se otorgaron viviendas en el centro para habitación, cuando estuvo despoblado durante muchos años, ¿no? Entonces, realmente esa es una de las
virtudes de ese plan de La Habana. Otros fueron, por ejemplo, la Unión de Vecinos de las colonias Hipódromo de Roma, que bueno, actualmente no los siento tan activos, pero hubo un momento en el que sí estuvieron generando dinámicas muy importantes de protección tanto de su patrimonio como de su modo de vida, ¿no? Ante también la proliferación, por ejemplo, de restaurantes en la Condesa. Ellos se unieron para justamente proteger. Y bueno, también hubo un proyecto aquí en Santa María la Ribera Comunidad Educativa y Cultural de una asociación civil que fue Centro Lindavista. Yo no sé si alguien tenga alguna referencia, me parece que ellos detuvieron un proyecto, pero también tenía que ver con formar comunidad y a partir de ella también generar mesas de articulación con vecinos, con propietarios de negocios y tener varias actividades, ¿no? Tanto culturales como de protección del patrimonio. En fin, había por ahí varias iniciativas, no sé actualmente qué pasó con ese proyecto, pero sí tuvo varios años, tuvo una revista incluso, tuvo actividades en la Alameda de Santa María. Yo fui a una posada tradicional que hicieron ahí. Y bueno, creo que son casos interesantes. Bueno, el estudio que yo hice fue tanto una observación directa, haciendo recorridos a lo largo y ancho de la colonia, entrevistas a un grupo focal que fueron vecinos con ya fuera algún tipo de negocio o ofertaran algún bien de servicio, y entrevistas a actores clave. Entonces, bueno, sí, podemos ver. Aquí tampoco no me voy a detener tanto, la muestra fue aleatoria, no es representativa, precisamente. Seleccioné 20 instancias que ofrecían esa variedad de bienes y servicios. Fueron 3 escuelas, 2 editoriales, 2 cafés, 2 restaurantes, una cantina, 2 centros culturales, 2 organizaciones sociales y 6 pequeños negocios, ¿no? Que los vamos a ver más adelante. Estos fueron todos de la Santa María. Entonces, bueno, los temas que abordé al hacer entrevistas, que fueron en parte cuestionarios, pero en parte fue mucha charla. Realmente platiqué con muchos vecinos, a veces las charlas se prolongaron hasta más de 1 hora, y ahí pues me di cuenta de que también hay muchas historias por recuperar. Hablamos sobre los problemas que existen, sobre la inseguridad, en fin, sobre la relación que tienen con ese patrimonio, o sobre quizá que no hay una relación, ¿no? que muchas veces fue el caso. Que bueno, sí, museo de geología, pero ¿qué me ofrece a mí como vecino de Santa María? Hablamos de las oportunidades que ofrece la colonia y el futuro, o sea, ese futuro que esperan de ella. Bueno, hubo datos muy interesantes, por ejemplo, un negocio que con 81 años de antigüedad. Y bueno, aquí son datos sobre la muestra de entrevistas, ¿no? Sobre los, por ejemplo, hubo 6 vecinos que han habitado en esta colonia durante toda su vida. Hay quienes solamente vienen a trabajar, pero bueno, o sea, a fin de cuentas el trabajo nos ocupa muchas horas, ¿no? Entonces, todas esas horas las dedican a estar en esta demarcación. Hubo recintos de tradición familiar, negocios de 3 o 4 generaciones incluso. De los lugares que visité de esa selección, al azar, encontré 6 casonas antiguas edificadas entre el siglo XIX y XX, que son una muestra muy importante porque es un uso
de esos inmuebles que les dan mantenimiento, que los mantienen vigentes y que conservan sus rasgos originales. Entonces, bueno, eso fue lo que encontré. Bueno, me mencionaron, estos son los resultados de las entrevistas. Mencionaron que falta mantenimiento en parques y plazas, la falta de estacionamientos también, la falta de limpieza. Hubo una valoración positiva de bienes y servicios, que bueno, eso es muy notorio también, ¿no? Yo creo que quien vive en Santa María la Ribera de pronto no tiene que salir de aquí para contar con todo lo que necesita, ¿no? Desde bienes y servicios hasta actividades culturales, hay teatro, en fin. Sí, muchos sí mencionaron también el deterioro físico, el cambio de la fisonomía, la inseguridad. La inseguridad fue un tema que prácticamente todos señalaron, incluso, o sea, en lo personal, ¿no? Y bueno, como información adicional también mencionaron cómo la política, o sea, las autoridades en turno definen el rumbo de las acciones. Y en ese sentido, pues poca participación ciudadana. Y bueno, los edificios que reconocieron como propios, como cercanos, fueron el kiosco en primer lugar, el kiosco Morisco, sin duda el emblema de la colonia, el Museo de Geología, el Museo del Chopo y finalmente el Teatro Sergio Magaña. Otras edificaciones que identificaron los vecinos fueron mascarones, las iglesias y la biblioteca de la colonia. Y bueno, también una cuestión que me encontré fue que hay poca frecuencia, vamos, los vecinos frecuentan poco las actividades culturales, muchas veces por falta de difusión. O sea, no hay una difusión adecuada para que yo me sienta invitada a ir quizá al Museo de Geología, al Museo del Chopo, que tiene tantas actividades y que a veces uno lo visita y está vacío. También hay una falta de apropiación de identidad con respecto a los orígenes, ¿no? Prioridades a atender, la seguridad, la limpieza, la confianza, la convivencia, la inversión económica, el uso de espacios públicos. Y bueno, también reconocer esos valores culturales es fundamental, reconocer a la gente emprendedora que habita en la comunidad, tanto los que ya están presentes como nuevos que están llegando. Y bueno, aquí quiero compartirles estas fotos porque ellos son realmente muchos los protagonistas de este estudio, ¿no? Son los vecinos de aquí de la colonia, los que me otorgaron su tiempo y sus comentarios para el estudio, para la investigación. Aquí, por ejemplo, en el CECATI vemos que hay esa hermosa fuente, pues es original, ¿no? del edificio. Entonces, creo que podemos encontrar esos rinconcitos, ¿no? Es bonito encontrar esos rincones todavía. Y bueno, pues sí, sí vamos pasando las fotos. Aquí vemos el ICE Moda, es una escuela de moda. Y aquí lo interesante es que ellos participaron también en un evento, esa fotografía fue tomada en el Museo de Geología, en un evento que tuvieron de relación de la escuela con el patrimonio. Ese evento fue promovido por el Centro Lindavista. Se tomaron varias fotografías con modelos en varios recintos históricos para dar vigencia.
justamente a los mismos. Entonces, bueno, sí siempre es grato ver que la comunidad es la que sigue haciendo las historias y la vida cotidiana. El Colegio Germán Hess, con la maestra Marta Vergara, también es un edificio todavía bastante bien conservado gracias a la escuela justamente y a los estudiantes. La editorial Progreso, de hecho la colonia también ha tenido varias editoriales y bueno, fueron testimonios valiosos. La escritora Josefina Estrada y editora, no sé si ella siga viviendo aquí en Santa María la Ribera, pero vivió aquí durante muchos años, ¿no? Ahí mismo tuvo la sede de la editorial Colibrí, en donde ella habitaba. El Café Boca, que seguramente todos reconocen, aquí está su propietario y su hija, y que, o sea, evidentemente conserva ese aire antiguo, característico de tantos años, ¿no? Ahí se recupera una imagen antigua del mismo café, y bueno, son justamente lo que también tendríamos que proteger, ¿no? Este tipo de negocios tradicionales, que esperemos que no cambie esa fisonomía. Este fue un pequeño bar, el corazón de Cuba, los propietarios jóvenes, emprendedores. El restaurante Lisaldea, bueno, no sé si siga, yo creo que sí. El señor Javier Bremer es su propietario y me contó unas historias fascinantes, ¿no? Esta fue la casa de la primera esposa de Porfirio Díaz y todavía conserva varios elementos originales, ¿no? Me contó que, por ejemplo, desmantelaron una capilla que había ahí y se la llevaron a otro lado. Muchas historias. Y afortunadamente, pues como se ve en la foto y el espacio, pues es un lugar que conserva mucho de eso. Bueno, el restaurante Pachuca, que ya son 4 generaciones las que lo llevan adelante. Entonces, bueno, esa foto es muy bonita porque ahí están esas 4 generaciones de gente emprendedora que llegó y se quedó, ¿no? La cantina Salón París, también muy famosa, muy famosa en toda la ciudad, donde se da cita a José Alfredo Jiménez. Bueno, pues es un espacio muy frecuentado, es un espacio comunitario de encuentro. Los centros culturales, bueno, en este caso yo entrevisté a los propietarios de la Nueva Dramaturgia, un pequeño teatro y escuela de teatro, con muchas actividades, también jóvenes emprendedores. Casa de Ondas, que bueno, creo que cambió de nombre, actualmente cambió de nombre y cambió de propietarios. Tengo bien entendido, pero quieren continuar con las actividades culturales. Recuperaron, de hecho, ellas ese espacio. Bueno, organizaciones sociales, entrevisté a Margarita González Torres, coordinadora de proyectos de alternativas comunitarias para el desarrollo, y ellos también tenían algunos proyectos aquí en Santa María. De la Fundación Méndez Merced, entrevisté a Olga Ramírez de Gil, ella es la presidenta anterior, y también, bueno, en la hermosa casa de la fundación, que fue propiedad de la familia Munguía, que fueron los filántropos que dieron origen a esta fundación, pues también me dio una entrevista muy interesante, me habló de los orígenes de la familia, de las iniciativas de la fundación, de su vocación social. Ellos también poseen un archivo histórico muy interesante, muy importante,
sobre todo de Santa María la Ribera, pero está en desuso porque no es vocación de la fundación. Y sería muy interesante pues, poder consultarlo en algún momento. De pequeños negocios, pues este taller de costura familiar, que bueno, es representativo de muchos negocios que todavía existen. La Isabela Rodríguez, la señorita Rodríguez, la propietaria, que toda su vida ha vivido en Santa María la Ribera. La papelería La Potosina, con la señora María Guadalupe del Pilar López, también, ¿no? Que en la fotografía se ve cómo conservan sus rasgos originales tradicionales. Este centro de yoga, Ameyali, que sigue en funciones, pues también jóvenes emprendedores que están gestionando pues, un espacio vecino al Museo del Chopo y le están dando una vitalidad también. La librería de Sedano, que también sigue en funciones y que también es de reciente creación, más o menos. Ahí conseguí justamente el libro de Berta Tello, el de Santa María la Ribera, porque es una librería de viejo. Entonces, pues puede uno conseguir ahí joyas. Y me decía el propietario que todo lo de Santa María se vende rapidísimo. Un molino de chiles y harina, que también, o sea, quedan pocos molinos tradicionales, incluso en toda la ciudad, ¿no? El centro histórico, había uno en la calle de López y pues recientemente desapareció. Y bueno, en cuanto a entrevistas a personalidades clave, o sea, me encantó la parte de los vecinos, o sea, realmente es importante dar la voz a la gente, que ellos digan cómo ven su espacio, cómo quisieran verlo, qué recuerdan. Y bueno, aquí las entrevistas, bueno, fue a nuestro Luis Chavira, del Teatro Sergio Magaña, y también en estas entrevistas también me mencionaron datos muy interesantes, ¿no? Me mencionaba que en el teatro, cuando él llegó, pues era un basurero prácticamente, ¿no? Y poco a poco se fue posicionando como un centro cultural. Incluso dan talleres, en fin, está catalogado como un monumento histórico y tiene murales pintados por el maestro Jorge Miguel de Roma. El ingeniero Oscar Irazaba, del Museo de Geología, también me concedió una entrevista. Y él también me comentó muchas historias interesantes, ¿no? Hay boletines antiguos en el Museo de Geología que él, cuando en sus ratos libres, consulta. Entonces me comentaba que, por ejemplo, que había un casino en Santa María la Ribera y que fue donde se llevó a cabo el brindis de apertura del Museo de Geología a fines del siglo XIX, ¿no? De ese casino pues no queda ningún vestigio, más que en crónicas aisladas, ¿no? Que se encuentran por ahí, por ejemplo, en los boletines del Museo de Geología, ¿no? Y bueno, también me mencionó que pues no solo se trata del resguardo de un patrimonio arquitectónico inerte, sino que bueno, se tiene que reconocer su valía como referente para las nuevas generaciones, parte de un paisaje urbano integral y fuente de arraigo, identidad y permanencia. Bueno, la anterior directora del Museo del Chopo, Alma Rosa Jiménez, la maestra Alma Rosa Jiménez, y bueno, ella me comentaba, ella duró varios años como directora del Chopo, me comentaba que veía a Santa María en un momento promisorio, ¿no? Con varios núcleos, sobre todo de oferta cultural. Durante su gestión fue cuando se hicieron la remodelación del museo, iba a cargo de destacados arquitectos que
que bueno, dejaron el museo con varios niveles y con varios espacios de encuentro. Bueno, la UNAM de hecho tiene varios recintos que en esta zona y que colaboran entre sí. A esto se suman también las nuevas instancias culturales que van llegando a la colonia. El licenciado Adalberto Salió Díaz de Soriano es director del Centro Lindavista AC, la asociación civil que les comentaba que tenía el proyecto sobre Santa María la Ribera. Y él me comentó, bueno, entre otras cosas, entre muchas otras cosas, digo, en la tesis tiene las entrevistas con los datos más completos, pero es importante mencionar que él mencionó la gentrificación, es decir, el proceso de desplazamiento de los habitantes originales de los barrios y de las colonias para dar lugar a nuevos habitantes, ¿no? Entonces él me comentó que estaba muy preocupado por ese tema, por el asunto de la depredación inmobiliaria que está generando esas nuevas dinámicas y que está llegando gente, pero que pues se corre el riesgo de que se vaya desplazando a la población original. Bueno, también entrevisté al ingeniero Antonio Bellot, cronista de Santa María la Ribera. Bueno, él también tiene mucho que decir sobre la historia, sobre patrimonio. Y bueno, sí me comentó que pues era una desgracia realmente que los vecinos que conocieron la colonia hace 40 o 50 años, el estado actual, ¿no? En cuanto al deterioro de la arquitectura. Bueno, pues sí, esa fiebre de construcciones de edificios que todos vemos, pues vamos, demerita el patrimonio original y pues ya ni siquiera, de pronto ya ni las fachadas, lo cual pues es una pena. Y bueno, y en caso de que sean fachadas, él me comentaba, pues queda como una escenografía, como si fuera utilería que quedó ahí. Y pues no obstante la protección o supuesta protección patrimonial que hace Lima, sobre todo del acervo del siglo XX, ¿no? Me comentó también que quizá una fundación para señalar el centro histórico podría ser una opción, o formar grupos de vecinos activos que trabajen justamente en la conservación de lo que heredamos y, como bien dijo él, en la reconstrucción de lo material, lo moral y lo intelectual. Bueno, también entrevisté al ingeniero Ignacio López, coordinador del Comité Vecinal de Santa María la Ribera, en ese momento en el que yo hice la entrevista. Y bueno, vecinos activos, muy activos de la demarcación, y él me comentaba que se podría trabajar en conjunto con las autoridades para proteger tanto el patrimonio como el tejido social, y con la esperanza justamente de romper los esquemas actuales de manejo de la ciudad y del entorno urbano, haciendo énfasis en que es importante la participación de todos, tanto vecinos como el sector privado y las instancias de las autoridades oficiales, ¿no? Decía que con reglas mínimas y sentido ético y con respeto a los usos y costumbres de la gente. Bueno, y en cuanto a la parte de observación, digo, hay muchas edificaciones interesantes que valdría la pena mencionar, incluso hacer un convenio hasta vecinal, se me ocurre un fascículo en el que pudiéramos reseñar todo esto, porque realmente todavía hay muchas instancias que hay que conocer de historia, ¿no? Que es interesante conocer de historia y que nos da un referente a esa memoria que en algún momento se
se perdió, ¿no? Está, por ejemplo, el asilo de la Fundación Matías Romero, que sigue siendo una edificación patrimonial y posee una capilla muy hermosa. Está el edificio de Teléfonos de México, que es de estilo Art Deco, la misma Fundación del SER, bueno, de la cubana quedaba, o queda, espero todavía, los vestigios del emblema, ¿no? de la fábrica desde 1872, ¿no? El Centro Comunitario de Salud Mental también es una construcción de un estilo muy especial que asemeja a un castillo medieval. Entonces, pues sí, hay muchas historias que podemos recuperar, ¿no? Y que en la medida de que las conozcamos podemos querer más a nuestro barrio. Okay. Sí, es mucho de lo que ya les comenté, son simplemente el resumen, ¿no? Bueno, esto creo que lo pasamos rápido, porque de hecho ya lo estuve comentando. Pues sí, o sea, efectivamente existen limitaciones en el tema de la revitalización, pero dentro de esas limitaciones, más bien lo que tendríamos que encontrar son las oportunidades, ¿no? Hacia dónde vamos, hacia dónde queremos ir. Con esa revaloración del papel de la cultura y del patrimonio, la importancia de la arquitectura, la puesta en valor de los espacios, la habitabilidad de los mismos, ¿no? Que regrese la gente a poblar esos espacios, que se utilicen como escuelas, centros culturales, en fin. Propiciar el uso de los espacios públicos, la recuperación de la Alameda, que realmente ha sido pues una gran ventaja para la colonia. Es muy grato ver las familias en los fines de semana. También recuperar biografías, fotografías, ¿no? Yo creo que hay muchas fotografías que podemos compartir y podemos relatar nuestras historias personales y comunales. Los emprendimientos ciudadanos, ¿no? Como ya lo comentamos. La protección de los negocios tradicionales. Que ese tendría que ser incluso hasta una iniciativa de ley, ¿no? Bueno, vincular instancias de órdenes diversos. Las asociaciones civiles también, las organizaciones, articular actores diversos. Sí, la revaloración de la labor de las universidades, ¿no? La UNAM misma creo que tendría que formar más comunidad la misma UNAM, siendo, estando gestionando tantos espacios. Por aquí vemos ejemplos, esa hermosa escalinata del Museo de Geología. Y bueno, pues esto también lo pasamos rápido. Sí, la visibilización. Visibilizar estos rincones que de pronto aparecen inadvertidos para mucha gente. En algún momento que comentaba, estoy haciendo mi tesis sobre Santa María la Ribera, me decían, ¿y en dónde está Santa María la Ribera? Nunca he ido, no la conozco. Y es triste por la historia que tiene en esta ciudad. Sí, fomentar el análisis, el debate, la investigación, esas perspectivas de desarrollo local, la formación de ciudadanía, ¿no? Que también es un tema que menciono mucho a mis alumnos de arte y patrimonio, ¿no? A partir del patrimonio cultural se puede formar ciudadanía, justamente fomentando ese arraigo, esa identificación
nuestra historia. Sí, bueno, esto ya lo mencionamos. Y bueno, les quiero mostrar este mapita que realicé, en donde se identifica un circuito cultural propiamente como tal, ¿no? O sea, todos los recintos culturales que están en Santa María la Ribera, que bueno, estos son algunos, hay muchos espacios independientes que están surgiendo, y los vecinos que están también en la colonia San Rafael y en la colonia Guerrero, ¿no? Como el Museo Panteón de San Fernando, el Museo de San Carlos, la casa de Antonieta Vivas Mercado, que es una casona antigua del siglo XIX, está en la Guerrero, muy vecina al Panteón de San Fernando, y que está siendo recuperada por la fundación del mismo nombre. Entonces va a ser también un recinto cultural importante. Creo que es un circuito cultural muy interesante que valdría la pena impulsar como tal, no como estancias aisladas, el museo hace sus cosas, el kiosco morisco, en fin, o sea, sí, impulsar acciones concertadas. Y bueno, pues sí, esto ya lo comenté también. La realización de un diagnóstico, digo, por parte de nuestras autoridades también sería muy conveniente. Creo que es de lo que adolecen mucho las gestiones institucionales, que no nos están preguntando, no están haciendo un diagnóstico, cómo está la situación, para a partir de ahí presentar propuestas, presentar sus planes de desarrollo territorial. Bueno, yo como ciudadana de pronto desconozco, yo soy vecina del centro histórico y de pronto sí quisiera que me compartieran eso, ¿no? Que me dijeran, este es el plan de desarrollo territorial del centro histórico para el 2016, ¿no? No lo veo por ahí, trato de participar lo más posible. Entonces creo que es importante que participemos todos y que pidamos justamente ese tipo de estudios. Bueno, y pues sí, la modernización es inminente, pero pues es importante pues intervenir desde donde estemos y recuperar esas historias y sumarlas a nuestra historia contemporánea, nuestro devenir contemporáneo, nuestra vida cotidiana. Pues sí, también ver qué podemos hacer con respecto a la recuperación y conservación de los espacios patrimoniales. El INAH, desde mi punto de vista, y bueno, creo que todos lo vemos, es insuficiente para resguardarlo. El INAH también. Todos los días vemos una nota nueva de que algo desapareció, y al desaparecer eso, desaparecen muchos rasgos esenciales de nuestra comunidad. Y bueno, pues finalmente simplemente mostrarles algunas fotografías más de estos espacios. Y pues agradecerles muchísimo su asistencia. Agradezco muchísimo a la Casa de la Cultura Santa María la Ribera, que está arrancando muy bien, a su directora Laura Nava. Agradezco muchísimo la invitación, realmente para mí es muy grato estar aquí platicando con ustedes y bueno, compartirles un poco de este trabajo académico que realicé, que más que una investigación, pues es un homenaje a esta zona, a esta primera colonia que realmente tuvo ese auge, ¿no? en esta ciudad. Entonces, bueno, pues les agradezco enormemente su asistencia. Gracias,
Gracias, maestra Margarita, muy amable. Si les parece, bueno, agradecemos a la maestra esta breve semblanza de la colonia que parece ser una colonia que preserva y contiene una serie de elementos históricos, culturales, comunitarios que están esperando ser explorados, reconocidos y rescatados. Entonces, si les parece, y si alguno de ustedes tenga preguntas particulares que quieran hacerle a la maestra, si la maestra considera que las preguntas pueden ser motivo para explayarse un poco más acerca de los detalles que ella conoce, que ella ha investigado sobre la colonia Santa María, pues procedamos entonces a una serie de preguntas, si les parece. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta para la maestra. Sí. Entró la publicidad. ¿Por qué no está en esta historia de este recorrido? El hispanoamericano es antiguo. Y pensé, si está en la cantina, ¿por qué en el centro cultural no? Gracias. Claro, o sea, de hecho hay muchos lugares que no mencioné y que, pues sí, seguramente tienen una historia, ¿no? O sea, realmente yo lo que hice fue una muestra apenas de lo mucho que posee la colonia, ¿no? Y sí, tiene usted toda la razón. Creo que hay que recuperar esas historias también, sobre todo en el ámbito educativo. Ese trabajo, ¿Para qué lo digan? ¿Qué casualidad no lo tiene en algún texto, libro, donde usted aparezca con la autora? Pero tener todas estas imágenes importantes. Bueno, pues la tesis nada más la nada más me quedé con un par de ejemplares. Es esta. En algún momento alguien me propuso publicar, pero pues no se concretó, ¿no? Espero que en algún momento se pueda hacer. Y las imágenes que ahorita nos pasaste en la exposición, ¿se las podríamos compartir o prefieres esperar a que...? Pues sí se pueden compartir algunas. Hay otras también que tienen derechos de autor, ¿no? Pero sí se pueden compartir algunas, sí. Una pregunta. Hay una serie de mitos y pláticas, historias acerca del Dios comunista. ¿Qué conocimiento hay o tiene usted acerca del Dios con su llegada aquí, de su evolución? Sí, bueno, el kiosco fue elaborado para una serie de exposiciones internacionales, ¿no? Se desmantela, ¿no? De hecho se desmantela y se llevó durante la época de Porfirio Díaz, se llevó a un par de exposiciones internacionales. Después regresó y estuvo en la Alameda Central durante algunos años. Ya posteriormente se trasladó a Santa María la Ribera. Claro, o sea, la historia es más amplia, ¿no? Pero es lo que les puedo comentar ahorita. De hecho, bueno, en la tesis tengo una breve reseñita de cada recinto, basada justamente en los dos libros que les comentaba, que son estos. Este es de Guillermo Boix, pasado al presente de la colonia Santa María la Ribera. Y este es el clásico de Berta Tello Peón, Santa María la Ribera, ¿no? De Clio, de la editorial. Y bueno, hay otros libros de investigación de la época del Porfiriato, de la misma autora, y de Guillermo Boix. De hecho, acabo de encontrar unas notas, un artículo reciente de Guillermo Boix, y pues están apareciendo muchas notas sobre Santa María la Ribera en periódicos, o sea, mencionándola precisamente como una colonia que
va a tener un auge, pues esperemos que no al estilo de la naturaleza, que sea distinto. Perdón por insistir, pero es otra pregunta. ¿Por qué sería importante que la comunidad de la colonia Santa María preservara su patrimonio arquitectónico, sus tradiciones, sus pequeños comercios, su vida comunitaria? ¿De qué manera esto contribuiría a una sociedad mejor? Pues sí, pues muy buena pregunta. Bueno, yo creo que formar comunidad es esencial en nuestros días y para ello, o sea, conocer la historia, conocer anécdotas, conocer leyendas, conocer a nuestro vecino, saber quiénes somos y relacionarnos con esos espacios, ¿no? Hacerlos presentes en nuestra vida cotidiana. Muchas veces pasamos todos los días enfrente del Museo de Geología o del Museo del Chopo, o en fin, y no sabemos nada de su historia, no tenemos ningún referente, no lo reconocemos como tal. Y bueno, que eso no solamente ocurre aquí, ¿no? Sino que ocurre en todas partes, ¿no? Digo, en el mismo centro histórico uno pasa todos los días por las mismas calles y desconocemos mucho de su historia. Entonces, en la medida en la que conozcamos, generamos ese arraigo, esa identidad, generamos pertenencia y generamos, yo creo que también permanencia. Un vínculo. Sería posible que no personas interesadas en el asunto que se tuvieran contacto, publicación, una carta, por ejemplo, al delegado de esta colonia y pedirle el favor que se interese a ver cómo por la limpieza de la Alameda, que pasamos casi todos los días por allí y hay falta mucha limpieza en la Alameda. Yo creo que muchas personas quisieran mejor irse por otro lado que pasar por ahí y desde luego pues interesarse por la presentación de la Alameda. Se han hecho cosas mejores, desde luego, por ejemplo, pues jardines, todo eso ha sido interesante, pero la limpieza como que echa a perder esa obra, y que no haya tantos perros. Bueno, sí, el tema de la limpieza yo creo que hay que señalarlo en toda la ciudad, pero creo que también ahí, como ciudadanos, también necesitamos educarnos un poco más, ¿no? Lo digo en general. Yo creo que las campañas de limpieza y la labor que hace la gente de limpieza, pues sí hay que exigirlo, pero también como personas pues estar más conscientes. Si no nos educamos, va a suceder lo mismo. Pueden llegar unas 10 flotillas de camiones, recoger la basura todos los días y todos los días va a suceder lo mismo. Tenemos que generar conciencia desde mi punto de vista, empezar por nosotros mismos. De acuerdo a esto, yo me pregunto, ¿de qué sirve que nos arreglen los jardines? Yo entiendo que es dinero nuestro, de nuestros impuestos y todo, pero ¿por qué no de alguna forma? Pues cuando no se hace por voluntad, pues viene una sanción, ¿no? Porque pues de otro modo, pues yo digo que a veces son buenas las sanciones, por justas razones. Yo veo con tristeza las jardineras que vinieron a poner, pero ¿por qué no les sirves a las personas? Encárgate de este jardín, ¿sí? Porque desgraciadamente ve uno que si tienen algún comercio, no les importó el jardincito. Ahí ponen sus sillas, sus mesas y tiran pues lo que pueden ahí. Digo, esto ya es patrimonio nuestro. ¿Por qué no de alguna forma nuestras autoridades tendrían que también ver que se cuide? Porque es dinero tirado.
Bueno, yo así lo pienso. Bueno, eso me vino a oír últimamente. Tenía yo otra pregunta hace un ratito. Los edificios que están abandonados, que sirven pues para animales nocivos, para basureros y a lo mejor para delincuencia, no habrá una forma que nuestras autoridades hagan que esos edificios se usen, porque es una lástima ver abandonado ahí. Cualquiera echa la basura, abandonado. Pues sí, ver en qué forma embellecer esto, que es de mucho valor. Esa es mi pregunta. Claro. Gracias. Sí. Por favor, está cortito el cable. Nada más es nada más es para contestar a la madre sobre lo que usted preguntó sobre el dato sobre el Estado. Sí. ¿Por qué no se acercan? Bueno, una vez más ustedes pertenecen a la congregación Josefina. El propagador tiene la historia de su con bastantes fotografías, incluso trae la fotografía de la capillita de rayas que había ahí adentro. Yo lo he visto, por eso es lo que digo, ¿cómo se llama? Trae muchísimos datos, más bien trae toda la historia del hispano ahí en el propagador. Gracias. Pues sí, definitivamente hay muchas historias que recuperar y también mucho de hacer conciencia ciudadana para proteger nuestros espacios, ¿no? La dirección. A ver, la una. De dos, tres calles y pedirles cómo mejorar la presencia de esa colonia, ¿verdad? Pedirles ideas o invitar al delegado para que nos escuche y que a ver en qué forma puede hacer comisiones por calles o por cuadros, no sé cómo, ¿verdad? Por rumos, para que mejoren un cierto lugar y luego otra comisión de otro lugar, así como para mejorar la presencia de la colonia y otra comisión encargada de la Alameda, otra comisión, bueno, así formar comisiones, que se ayude el delegado y que se haga presente en el kiosco morisco y que venga y que para que los vecinos platiquen con él y le digan, mire esto, ¿qué otra cosa pueden hacer entre todos ustedes a la cabeza? Pues sí, muy buena propuesta. Sí, creo que también, o sea, también es importante pues, exigir a las autoridades, ¿no? que también hagan su parte, ¿no? Tener calles iluminadas, en fin. Y bueno, pero también entre todos, ¿no? Con vecinos. Bueno, Dar clases de oralidad, dar clases de oralidad. Bueno, si no tienen alguna otra pregunta, vamos a agradecerle a nuestra maestra Margarita Torre el que haya accedido a estar con nosotros e introducirnos más en el conocimiento de la colonia. Y por supuesto que agradecerle también el que haya sido ella la que nos permita iniciar las actividades en este recinto y que por supuesto esperamos que pronto, en algunas semanas, ella nuevamente esté con nosotros para continuar explicándonos estos procesos de transformación urbana que particularmente vive la colonia Santa María. Estos procesos de cuidado o pérdida de los valores patrimoniales, de los valores culturales, tradicionales y comunitarios. Realmente creo que este es un aspecto que todos tenemos que abordar y ella como especialista en este tema puede tener observaciones y señalamientos muy relevantes para todos nosotros, por ejemplo, en la forma en la que la comunidad debe o puede
o le conviene relacionarse con las autoridades. La forma en la comunidad puede discernir acerca de cómo se podrán atender las necesidades que se le plantean, como la basura, como las mascotas, como la pérdida de casas que vemos alrededor de esta casa de cultura. Hay una serie de casas que se están cayendo y que parece que no le importan a nadie, ¿no? En fin, entonces todos estos aspectos creo que la maestra Tomé podrá hacernos observaciones, indicaciones y sobre todo aportar una perspectiva mucho más amplia y certera de cómo podremos observar a la colonia Santa María. Entonces, les agradecemos. Si no hay otra consideración, Laura. No, yo nada más les iba a pedir que, bueno, quien quiera, nos podemos quedar a comentar. Lo que pasa es que la maestra seguramente pueda tener alguna otra actividad, pero yo sé que ustedes son vecinos de Estado Porfirio, que también han tenido un trabajo muy agradable en esta colonia, todos lo aprecian bastante por su conocimiento en cuanto a recopilación de datos de la colonia. Entonces, proponer también ese tipo de conferencias que nosotros pensamos que son muy importantes para conocer el lugar donde vivimos. O sea, podemos traer también cronistas, gente que hoy convocar a una serie de encuentros por parte de los misma gente que vive aquí en la colonia, en la demarcación, para que cuenten sus propias historias, quienes son vecinos de aquí, ¿no? Y empezar a hacer esa comunidad que tanto les interesa aquí a las maestras, por el hecho de que la gente organizada es quien se deja oír. Si los que se organizan son los dueños de los perros, son porque ellos van y están teniendo una forma de participación comunitaria, van y la piden ante las autoridades y les hacen caso. Pero si quienes nos organizamos somos el resto de los vecinos y pedimos que nos apoyen en cuestiones de tipo de limpieza, de cultura, etcétera, pues nos tendrán también que hacer caso a nosotros, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé si Margarita tiene tiempo, podemos quedarnos a contar aquí más anécdotas. Si no, pues sí, yo creo que podríamos dar por terminada la sesión. Sí, vamos a dar por terminada la sesión y agradecemos nuevamente a la maestra Tomé que esté con nosotros. Y bueno, si es necesario, continuamos. Muchas gracias.